Habíamos dicho que para clasificar seres vivos había que poner criterios, ¿sí? Y que esos criterios eran puestos por el investigador con un objetivo. Y según los criterios que se ponían, el resultado de la clasificación que se obtenía. Vamos a empezar poniendo vamos a empezar poniendo criterios con un objetivo, que es que el resultado de la clasificación que hagamos refleje la filogenia, es decir, que producto de la clasificación después nos queden agrupados los seres vivos de acuerdo a su mayor o menor parentesco evolutivo, ¿sí? Si eso lo hacemos bien, nos van a quedar las diferentes especies nos van a quedar clasificadas en los diferentes taxones y categorías, de forma tal que las más emparentadas estén incluidas en taxones más cercanos, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos esta situación. Tenemos tres especies, ¿sí? Una especie de insecto, un escarabajo, una especie de mamífero, un gato, y otra especie de mamífero, un humano. ¿Está bien? Y tenemos estas tres especies, nosotros las queremos clasificar desde un punto de vista filogenético. Es decir, como les decía antes, que el resultado de esta clasificación sea coherente con la historia evolutiva. ¿Está bien? Acá yo les puse tres tipos de criterios diferentes, con cada uno con un objetivo también diferente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decíamos que vamos a usar lo que estaría en segundo lugar, ¿no? Vamos a usar esto, el criterio filogenético. Entonces nuestra clasificación va a reflejar cómo fue la filogenia, la evolución de los seres vivos. Más al final de esta presentación les voy a mencionar otros criterios que se han utilizado en otras escuelas taxonómicas, ¿sí? Algunos de ellos son criterios bien prácticos, que eso tiene como objetivo un objetivo más utilitario, ¿sí? No tiene como objetivo el reflejar la filogenia. Algunos criterios pueden ser más cuantitativos, ¿sí? No tan cualitativos. Siempre lo que tiene un componente cuantitativo a priori parecería ser más objetivo y menos subjetivo, aunque eso en realidad hay que analizarlo y pensarlo mejor, porque no siempre es así, ¿está bien? No por medir y hacer algo de forma cuantitativa se logra sí o sí mediciones más objetivas. Pero bueno, vamos a dejar esto un poquito para el final. Vamos a retomar el criterio filogenético, ¿sí? Y para eso vamos a ver unos términos que los vamos a utilizar a partir de ahora, que parecerían medio complejos en cuanto al nombre, pero bueno, vamos a ver que no son tan complicados, ¿sí? Primero vamos a tener dos tipos de características comparadas entre diferentes organismos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener dos organismos que tienen entre sí en común una característica primitiva, o sea, primitiva a ellos, ¿sí? Esa característica la vamos a llamar plesiomórfica, ¿sí? Un plesiomorfismo. Y después podemos tener características que a lo largo de la filogenia se fueron derivando, ¿está bien? Es decir, que no la van a compartir todos los tipos de organismos. A esas
características las vamos a llamar apomorfías o apomórficas, ¿sí? Dentro de estas apomorfías vamos a tener las sinapomorfías, que es un estado o una característica que es compartida por dos o más taxones de un mismo grupo, mientras que la autapomorfía es una característica propia de un solo taxón del grupo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que se entiende bien estos términos que así vistos en el aire parecen como medio complicaditos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, estos tres organismos, escarabajo, gato y humano, ¿está bien? Son tres organismos que nosotros sabemos que evolutivamente comparten una historia en común, ¿sí? En este caso son tres eucariontes, son tres animales, o sea que poseen un origen común, ¿sí? Aunque sea lejano en el tiempo. Así que hay muchas características que las comparten, ¿sí? Esas características son las que nosotros vamos a llamar plesiomórficas, ¿sí? Son caracteres ancestrales compartidos, ¿sí? Son características que comparten por venir del mismo ancestro en común, ¿sí? Eso en cuanto a las plesiomorfías. Ahora, otras características, ¿sí? Si bien estos organismos tienen ancestros en común, después pueden haber seguido diferentes historias evolutivas, ¿sí? Entonces, en las diferentes historias evolutivas de cada uno de ellos, por más que tengan un ancestro en común, pueden haber ido incorporando características derivadas, ¿sí? Que entonces no la van a compartir todos, porque esas características evolucionaron en ciertos grupos y no en otros. Si esas características son compartidas por más de uno, es lo que vamos a llamar sinapomorfías, ¿sí? Y si es única de un grupo, autapomorfía. Vamos a ver esto aplicado a este mismo ejemplo, ¿sí? Tenemos estas tres especies. ¿Qué comparten estas especies en común por tener el mismo ancestro, digamos? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, una plesiomorfía de estas tres especies, es que su información genética está en la macromolécula de ADN. Podría ser. Otra podría ser que sus células son eucariontes. Otra podría ser que sus genes poseen intrones. Otras podría ser que sus células no poseen pared celular, ¿sí? Bueno, todas esas características que todas estas tres especies de animales comparten, las comparten por tener un ancestro en común, ¿sí? Estas serían, el caso del ADN, o las otras que nombré serían casos de plesiomorfías. Ahora, que tengan ADN estas tres especies no me sirve a mí para clasificarlas entre ellas. O sea, las tres tienen ADN. ¿Y cómo hago para seguir clasificando? Ya está, quedé ahí, ¿sí? O sea, yo no puedo utilizar la característica poseen ADN para clasificar a estas tres especies entre sí, porque me van las tres al mismo grupo, ¿sí? Lo mismo que dijera eucariota, célula con núcleo. Está bien, el escarabajo, el gato y el humano tienen células con núcleo, entonces no me sirve para generar una posible clasificación entre estas tres especies, estas características plesiomórficas. ¿Está bien? Eso es algo importante. Todas estas características ancestrales, ¿sí?, compartidas, no sirven para generar clasificaciones, porque justamente la comparten todas las especies de ese grupo porque vienen del mismo ancestro.
¿Qué pasa con las sinapomorfías? Bueno, las sinapomorfías ya es algo diferente. Las sinapomorfías es una característica derivada que van a compartir más de un taxón de un grupo. Entonces, si por ejemplo yo tomo la característica presencia de columna vertebral, eso ya es una sinapomorfía. ¿Que quién comparte? Comparte la especie gato y comparte la especie humana. Para estas dos, esto es una sinapomorfía, ¿sí? Los insectos, en este caso este escarabajo o coleóptero, no tiene columna vertebral. ¿Está bien? Entonces, esta sinapomorfía me sirve como característica para separar esta especie de estas dos. O sea que la sinapomorfía, a diferencia de la plesiomorfía, me sirve para empezar a generar una clasificación posible. ¿Está bien? Ahora, entre este gato y este humano hay más diferencias que me van a permitir a mí separarlos. ¿Sí? Bueno, serán nuevas sinapomorfías. O sea, sinapomorfía no hay una. ¿Está bien? Puede haber muchas que van a ir sirviendo para ir separando las especies en diferentes taxones. ¿Sí? Este organismo que me quedó acá, separado de estos dos, por carecer de columna vertebral, a su vez tiene una característica propia, que estos dos no tienen, que es el esqueleto hecho de quitina. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una autapomorfía. Es una característica derivada, pero que este organismo no comparte con otros. En realidad esta autapomorfía no me sirvió a mí para generar esta clasificación, ¿sí? La que sirvió fue la sinapomorfía. Bien, ese esquema que vimos en la presentación anterior, ¿sí? Es como una especie de arbolito, ¿no? Que sale de un tronco, de una base, y se va separando en ramas. Bueno, esas ramas es lo que en biología evolutiva lo vamos a llamar clados. ¿Está bien? Cada una de esas ramas o clados lo que van a tener en común es que comparten algunas características. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren este esquema. Yo tengo un yaguareté, una tortuga, una salamandra, un pez, una lamprea y un anfioxo. ¿Está bien? Bueno, diferentes tipos de animales. Ahora, si yo los quiero clasificar, yo sé que tienen un origen en común. Esa sería la base de este arbolito. Ahora, a medida que yo voy poniendo o imponiendo diferentes sinapomorfías, se van separando entre sí. Entonces, por ejemplo, todos estos dijimos que son animales, pero si yo pongo como sinapomorfía la presencia de una columna vertebral, ¿está bien? El anfioxo queda separado de todo el resto. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esta sinapomorfía me permite separar todos estos animales de este. Una cosa, nosotros estamos en la materia de biología de los organismos celulares y plantas, pero como comúnmente la gente tiene más conocimiento de animales que de plantas, en cuanto a diversidad, yo capaz que estos primeros ejemplos los doy con animales, para después vamos a pasar a las plantas, cuando tengamos un poquito más de conocimiento de ciclo de vida, de algunas otras características, ¿sí? De las plantas. Por eso primero empezamos un poco con animales, porque son un poco más cercanos al conocimiento de todos. Entonces, ¿qué comparten todos estos animales entre sí? Tienen columna vertebral. Entonces, fíjense, si yo pienso en todos, la columna vertebral es una sinapomorfía que me separó
estos 5 de este. Ahora este ya está separado. Me olvido del anfioxo. Si yo me quedo con estos 5, ahora la columna vertebral pasa a ser una plesiomorfía. Porque todos tienen columna vertebral. ¿Me sirve la presencia de columna vertebral para separar entre ellos? No. Tengo que poner o tener en cuenta otra sinapomorfía. Por ejemplo, que tengan mandíbulas. ¿Sí? La presencia de mandíbulas ya no es un carácter compartido por todos estos. Es un carácter derivado de estos 4. Entonces, al poner como sinapomorfía las mandíbulas, la lamprea queda separada en otro clado, en otra rama. ¿Está bien? Y así puedo seguir. La presencia de mandíbulas es una característica compartida por estos 4. O sea que es una plesiomorfía para estos 4. No me sirve para separar a estos 4 entre sí que tengan o no mandíbulas, porque todos tienen. Entonces impongo otra sinapomorfía, ¿sí? La presencia de 4 extremidades. Al poner esta sinapomorfía, los peces van a parar a otro clado, ¿sí? Y esta sinapomorfía me permite separar a estos 3. ¿Está bien? Y así puedo seguir. Una nueva sinapomorfía, la presencia del huevo tipo amniota, ¿sí? Ya lo verán esto en biología de los animales. Me permite separar los anfibios, ¿sí? Como esta salamandra, de estos 2 animales, un reptil y un mamífero. O sea que la presencia del huevo amniota para estos 2 es una plesiomorfía. Los 2 tienen huevo amniota. ¿Está bien? Ahora, si yo pongo esta nueva sinapomorfía, que es la presencia de pelo, ahí separo 2 clados y van a parar los reptiles por un lado y los mamíferos por el otro. ¿Está bien? Esto que se llama, este tipo de esquemas se llama cladograma, que es una hipótesis. ¿Qué quiere decir es una hipótesis? Esto hay que probarlo. Hay que poner a prueba si esta hipótesis es cierta. Esto es una reconstrucción es una hipótesis que reconstruye la evolución de cierto tipo de seres vivos. La relación filogenética entre ellos. ¿Está bien? Algo que tienen que tener en cuenta, en estos cladogramas, uno podría interpretar que acá, en el nudo, donde se separa los diferentes clados o ramas, justamente, acá hay un hipotético ancestro en común, ¿no? Entre estas 2 especies. ¿Sí? ¿Qué comparte? ¿Qué características tiene ese ancestro en común? Tiene un huevo amniota, es un tetrápodo, tiene mandíbulas y columna vertebral. ¿Está? Si yo me voy más para atrás, los anfibios, las tortugas y los mamíferos compartimos este ancestro en común. Este ancestro en común que derivó en la evolución de estos 3 grupos, o estos 3 taxones, mejor dicho. Este ancestro en común, hipotético ancestro en común, tiene ciertas características. Era un tetrápodo, tenía mandíbulas y columna vertebral. ¿Sí? No huevo amniota. Huevo amniota fue una característica que evolucionó después. Por eso es una sinapomorfía, pensando en estas especies. ¿Sí? Y así puedo ir reconstruyendo todo esto para atrás. O sea que en este tipo de esquemas, en los cladogramas, hay cierta noción del tiempo. Pero no son esquemas que tengan una escala temporal. El largo de las líneas no dice nada, ¿sí? No dice ni que sea más, que pasó más tiempo, que pasó menos tiempo. De hecho, en este esquema hicieron todos
los largos de las líneas más o menos iguales, justamente para anotar eso. Pero ahora vamos a ver otros esquemas que ustedes van a ver líneas más largas que otras. Si eso es un cladograma, esa línea más larga que otra no implica nada. ¿Está bien? Y otra cosa, este cladograma es el producto de tratar de explicar la relación evolutiva entre estas 6 especies. Si yo pusiera una séptima, una octava o 10, ya este cladograma va a cambiar, porque tengo organismos con otras características compartidas y otras características derivadas. ¿Se entiende? Esta es una reconstrucción de la relación filogenética entre estas 6 especies. Es eso, es una hipótesis. Y hay que tener datos para corroborarla. ¿Está bien? Ahí tienen, ven los de carácter derivado compartido. En el caso del pelo, ¿quién comparte esa característica derivada? Todos los mamíferos. Lo comparten entre sí. ¿Sí? Ahora, entre el mamífero y la tortuga, la presencia de huevo tipo amniota es un carácter primitivo compartido. Es una plesiomorfía. Bien, vayamos un poco a las plantas, ¿sí? Porque en esta materia justamente nos interesa el tema plantas. Nosotros vamos a ver diferentes tipos de organismos incluidos en el reino planta y en algunos en el reino protista. Y si yo quisiera reconstruir la historia evolutiva de esos organismos, tendría que ir encontrando estas sinapomorfías o características derivadas, compartidas, ¿sí? Y las plesiomorfías o las características ancestrales compartidas. Entonces, fíjense, nosotros vamos a ver a lo largo del año características de estos grupos de plantas. Las briofitas, que son comúnmente llamadas musgos, ¿sí? No sé si los habrán visto, en lugares húmedos, paredes de ladrillo, ¿sí? Estamos hablando de unas plantitas de 2, 3 milímetros, 5, como mucho, ¿sí? Después vamos a tener plantas que comúnmente conocemos como helechos. Después vamos a tener otras plantas que capaz que las escucharon con el nombre de gimnospermas, ¿sí? Los pinos, las araucarias, ese tipo de plantas. Y después vamos a tener plantas que nosotros las asociamos con la presencia de flores, ¿sí? Algunas con flores más vistosas, otras con flores más crípticas, digamos, pero todas con presencia de flores. Bueno, si yo propongo una historia filogenética para estos tipos de organismos, de plantas, en este caso, podríamos pensar de la siguiente forma, ¿no? Si tomamos las algas como el grupo ancestral de todos estos tipos de plantas, en algún momento en la evolución aparece como sinapomorfía la presencia de estructuras llamadas soros. Ya lo vamos a ver, los soros son estructuras donde se producen esporas. ¿Está bien? Todas estas plantas tienen estructuras en las cuales se producen esporas, con diferente nombre, tamaño, características, pero todas tienen. Y todas derivan de esta sinapomorfía, ¿sí? Las algas carecen de la producción de esporas. Bien, si ponemos una nueva sinapomorfía, ¿sí? Que es, sobre todo esto, la presencia de tejidos que conduzcan ya sea agua, nutrientes, ¿sí? Tejidos conductores o vasos conductores. Además, otras características como el esporofito dominante, que ya la vamos a ver, la verdadera existencia de tallos y hojas. Estas son 3 sinapomorfías en particular que me separan a estos 3 tipos de plantas de los musgos.
Es decir, los musgos carecen de vasos conductores, no tienen tejidos que conduzcan agua ni nutrientes, no tienen verdaderos tallos y hojas, ¿sí? Bueno, esto de esporofito lo vamos a ver más adelante. Lo que domina es justamente el gametofito y no el esporofito. Pero por ahora esos dos términos a ustedes no le dicen nada, así que lo menciono nada más. Entonces, esta sinapomorfía me permitió establecer esta relación, ¿no? Que estos tres están más emparentados entre sí que este. ¿Está bien? Por eso estas sinapomorfías me van dando datos de cómo ir agrupando los taxones. ¿Está? Entonces, estos tres, según esta sinapomorfía, están evolutivamente más cerca entre sí que este. Bien, ahora, si sigo poniendo otras sinapomorfías, como por ejemplo la existencia de semillas, ¿sí? Plantas que produzcan semilla, y que tengan crecimiento secundario, básicamente el crecimiento secundario es crecer a lo ancho, eso es típico de las plantas que nosotros conocemos como árboles, aunque en realidad se da en todas las plantas, pero para nosotros es muy visible con el crecimiento en los árboles, ¿no? De ancho, y la formación posterior de madera. Bueno, los helechos no tienen crecimiento secundario y tampoco producen semillas. Entonces, estas dos sinapomorfías me estaría estableciendo que estos dos tipos de plantas están evolutivamente más cercanas entre sí que con los helechos. ¿Se entiende? Ahora, para estas tres, la presencia de vasos conductores es una plesiomorfía. Estas tres comparten esta característica ancestral. ¿Sí? ¿Está bien? Para poder separar entre estas tres, necesito una sinapomorfía. Acá tengo dos, que me las separa. Entonces, ahora, estas dos sinapomorfías, que me separaron a esta de estas dos, no me sirve para separar estas dos entre sí, porque las dos, gimnospermas y angiospermas, tienen semillas y crecimiento secundario. Entonces tengo que ir a una nueva sinapomorfía, que es la presencia de flores y frutos. ¿Sí? Las gimnospermas carecen de verdaderas flores y frutos. ¿Sí? Estas semillas en las gimnospermas están desnudas. Justamente gimnosperma significa semilla desnuda. En cambio, en las angiospermas, esta semilla va a estar adentro de un fruto. Y ese fruto va a ser producto del desarrollo de una parte de estas flores. Entonces, esto es una sinapomorfía que me separa las angiospermas. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a esto. Esto es una reconstrucción evolutiva entre estos 5 taxones. ¿Sí? Yo puedo seguir, por ejemplo, yo ahora digo, bueno, está bien, dentro de estas angiospermas tengo la planta de maíz, tengo un malbón, tengo un palo borracho y tengo el diente de león. Son todas angiospermas. Ahora, no son iguales, hay características compartidas y derivadas entre ellas. Entonces, yo puedo seguir la clasificación, ¿no?, de otros taxones. Volvemos a lo de los ancestros en común, ¿no? Esto me está indicando que hay un ancestro en común acá, hipotético, entre gimnospermas y angiospermas, ¿sí?, que producía semillas, ¿sí?, y que tenía crecimiento secundario. Y este ancestro en común, entre los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, tenía un esporofito dominante, vasos conductores, tallos y hojas. Y este ancestro en común, ¿está bien?, aparte de todo esto, tenía presencia de soros. ¿Sí? Entonces, hay que saber ir leyendo estos cladogramas, porque cada una de estas ramas o clados que se va formando va teniendo diferentes, justamente, características.
Bueno, en estos esquemas, en estos cladogramas, para construirlos, nosotros no vamos a ver cómo se construyen, eso sería parte de otro curso, pero pueden aparecer algunas cuestiones que complican la construcción de estos cladogramas. Fíjense acá, ¿no? Esto es el tronco en común, veníamos con la característica redondelito vacío, acá hay un ancestro en común, se separa el clado que termina en el taxón A, y acá, por esta sinapomorfía, que ¿qué sería? La evolución del carácter redondelito oscuro, me da un nuevo clado. Que ahora ese clado sigue evolucionando y se sigue diversificando, pero esa característica se mantiene, ¿sí? O sea que B y C comparten esta característica porque la tenía su antecesor. ¿Se entiende? Es como que estos dos taxones reciben esta característica, redondelito oscuro, por ser producto o tener un mismo ancestro en común. Estas dos características, ¿sí? Nosotros las vamos a llamar, en este caso, las vamos a llamar homologías. Van a ser características homólogas. Homólogas quiere decir que tienen el mismo origen. Pero tal vez, a simple vista, o en su función, no sean exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, los huesos del ala de un ave y los huesos del brazo nuestro son los mismos, ¿sí? Está bien, alguno más desarrollado que el otro y demás, pero básicamente el plan anatómico de la extremidad superior de las aves, digamos las alas, y de nuestro brazo, en este caso de un primate, supónganse, son estructuras homólogas. No son iguales, incluso no tienen la misma función, ¿no? Un ave con esto puede volar, no puede apretar. Nosotros con esto tenemos la posibilidad de prensil, ¿no? De agarrar cosas, por ejemplo. Pero evolutivamente, ¿sí? Todos estos huesos son los mismos, tienen el mismo origen. Esto es una homología en evolución. Y esto es importante, encontrar estas homologías, porque como las homologías tienen una historia evolutiva en común, las homologías permiten plantear estas hipótesis evolutivas, ¿sí? Plantear estos cladogramas. ¿Está bien? Pero vuelvo a esto. Uno ve el ala de un pájaro y ve nuestro brazo y dice, bueno, no, son muy diferentes. No, tienen el mismo origen. Son diferentes, sí, actualmente, en función y demás, pero tienen el mismo origen evolutivo. Esos son homologías. La convergencia es una situación diferente. Fíjense, acá tenemos estos tres taxones, A, B y C, un ancestro en común, que tiene la característica redondelito blanco. En el clado que da origen al taxón A, esto cambia, evoluciona a la característica redondelito oscuro. ¿Está bien? Bien. Este clado sigue, este ancestro en común sigue con esta característica, pero ahora ocurrió que el clado que siguió evolucionando y dio origen al taxón C, en este clado, evoluciona también la característica, o aparece la característica redondelito oscuro. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo veo el taxón A y el C, comparten esta característica, ¿sí? Pero C, evolutivamente, está más cercano a B y no la comparte con B. ¿Está bien?
Entonces, si yo me focalizo solamente en esta característica, yo podría llegar a pensar que A y C están evolutivamente más cerca entre sí que con B. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo y lo van a entender mejor. ¿Está bien? Si yo me focalizo simplemente en esto, yo podría plantear una hipótesis incorrecta. Es decir, un cladograma en el que A y C estén más cerca evolutivamente entre sí que con B. Cuando en realidad la realidad es esta. Lo que pasó fue que esta característica apareció dos veces de manera independiente. O sea, la evolución de esto no tuvo nada que ver con esto, pero dio el mismo resultado. Eso se llama convergencia. ¿Sí? Cuando dos líneas convergen es porque venían separadas y se juntan, ¿no? En la convergencia evolutiva es cuando una misma característica, a una misma característica se llega por dos caminos evolutivos diferentes. ¿Sí? El tipo de ejemplo de esto es, por ejemplo, la presencia de alas y la capacidad de volar. ¿Sí? La consecuente capacidad de volar. Si yo me focalizo en eso, yo digo, bueno, hay insectos que vuelan, hay aves que vuelan, hay mamíferos que vuelan, hubo reptiles que volaron. Entonces, todas esa capacidad de volar en estos taxones diferentes, insectos, aves y demás, evolucionó independientemente. Entonces, si yo focalizo simplemente en la capacidad de volar, podría cometer el error de pensar que hay un ancestro en común muy cercano entre estos insectos y esta gaviota. Lo hay, lejano lo hay, ¿está bien? Pero hay una historia evolutiva más cercana entre esta gaviota y nosotros, por ejemplo, un mamífero, ¿sí? Pensemos en un mamífero no volador, como nosotros. Hay mucha más cercanía evolutiva. Entonces esto, que acá sería la pelotita negra, sería la presencia de alas, supongamos. Que las mariposas tengan alas y que las gaviotas tengan alas es un proceso de convergencia evolutiva. Para hacer estos cladogramas, estas características que convergen evolutivamente pueden ser un problema, porque pueden llevar a crear historias evolutivas erróneas. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo con plantas. ¿Sí? Fíjense estas dos plantas. Esto es un cactus. ¿Sí? Esto es una euforbiácea. Nada que ver con un cactus. Y sin embargo bueno, esta foto está más de costadito y esta está más de costado. Esta está de costado, bien de costado, esta está un poquito más de arriba. Si estas dos plantas ustedes las ven bien de arriba, son muy parecidas, ¿no? Tienen como esta estructura así como de gajos, plantas cilíndricas, parecen una pelotita las dos. Pero no, yo viendo eso podría decir que tienen una historia evolutiva mucho más cercana. Y no. ¿Sí? Obviamente las dos están en el reino planta, están en la división magnoliófita, las dos son magnoliópsidas, pero ahí ya tengo una separación, ¿sí? Una está en un orden, cariofilales, la otra está en otro orden, y a partir de ahí cambia todo. Es decir, estas plantas tienen una historia evolutiva en común, sí, pero más lejana de lo que sugiere su forma. ¿Sí? A esto también se lo llama homoplasia. Esta característica similar entre la fisonomía, sobre todo el fenotipo, ¿no? De estas dos plantas, me están mostrando un cambio evolutivo paralelo entre las dos, pero esa estructura fue adquirida independientemente una de otra. ¿Sí?
en esta, nosotros vamos a ver que es muy importante cuando veamos filogenia en plantas o relaciones filogenéticas en plantas, es muy importante el tipo de flor, las partes de la flor que tiene, las cantidades, el tipo de flor. Eso me da mucha mejor idea de la relación evolutiva entre sí. Y acá no se notan las flores, se ven muy chiquititas, nada que ver las flores de esta planta con esta, aunque los tallos se vean muy similares. Bien, y otro problema para la generación de estas historias evolutivas, hipótesis de historias evolutivas reflejadas como cladogramas, son las reversiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto parecería igual al esquema de recién, pero fíjense que no. Estos tres taxones tienen el mismo ancestro en común, que es este, que tenía esta característica, redondelito blanco. De hecho, eso se conserva en el taxón A. Después se separa un clado por esta nueva sinapomorfía, que es que A se transformó, el redondelito blanco se transformó en redondelito negro. O sea que ahora el ancestro común de B y C tienen redondelito negro como característica, ¿sí? Pero ahora fíjense lo que pasa. B conserva, el taxón B conserva, tal cual su ancestro en común con C, conserva esa característica, pero en el proceso evolutivo que dio origen a C, ¿sí?, en este clado, en esta rama, el carácter redondelito negro revertió a blanco otra vez. ¿Sí? Entonces, si uno mira el taxón C, es blanco, como A. Entonces uno podría decir que evolutivamente, si yo me quedo con esto, yo voy a decir evolutivamente C está más cercano a A, ¿no? Pondría una ramita por acá, por ejemplo, y pondría C acá, y que B quede solo. Pero no, lo que pasó es que en realidad C se parece más a B, tiene un ancestro en común más cercano, porque en el proceso evolutivo que dio origen a C, esta característica revirtió, ¿sí? Entonces, este tipo de procesos que ocurren complican la construcción de estos cladogramas, ¿sí? Porque pueden llevar a armar relaciones hipotéticas erróneas, ¿no? Como que C estaría muy emparentado con A, más que con B, porque comparten esta característica, cuando en realidad no. C está más emparentado con B, ¿sí? Tiene un ancestro común más cercano, lo que pasa es que hubo una reversión en una característica. Un ejemplo de eso, para que lo vean con un ejemplo real, se dio en los reptiles, ¿sí? Es el mismo arbolito de recién, el mismo cladograma recién, pero la idea es algo así. Estos son tres tipos de reptiles actuales, ¿sí? O tres tipos de reptiles. Y este es el ancestro en común de los tres, ¿sí? Era un saurópsido. Bueno. ¿Qué característica tienen esos tipos de reptiles? En el cráneo, si este es el agujero del globo ocular, en el cráneo no hay ningún otro orificio más, ¿sí? Esos tipos de reptiles están en este taxón anápsida. Bien, ¿qué pasó? En otro clado, este sería una rama, un clado, en otro clado, apareció la característica orificios en el cráneo, aparte del globo ocular. Y eso dio origen, sería el circulito negro, eso dio origen a la mayoría de reptiles que nosotros conocemos actualmente, que están en este grupo, Diapsida, ¿está bien? Que tienen estos dos orificios en el cráneo, aparte del globo ocular, ¿sí? Ahora, las tortugas
no tienen orificio en el cráneo. Entonces, originalmente las ponían en este grupo. Pero ¿qué pasa? Nosotros esto ya lo habíamos visto. Para hacer estas clasificaciones hacen falta datos. Y a medida que se van agregando datos nuevos, las clasificaciones pueden ir cambiando. Para mejor, digamos, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que estos son hipótesis. Son posibles explicaciones. Que con el tiempo, a mayor disponibilidad de datos, puede mejorar. ¿Sí? Se pueden reconstruir. Entonces, ¿qué pasa? Parece que en el caso de las tortugas, que serían estas, no estaban en este grupo, sino que en el caso de las tortugas hubo una reversión. Es decir, el ancestro en común entre la mayoría de los reptiles actuales y las tortugas tenía orificios en el cráneo. Eso se conserva en la mayoría de los reptiles, pero en el caso de las tortugas revirtió a la forma coincidente con la del ancestro, ¿sí? No tener los orificios, ¿sí? Este es un ejemplo de reversión. Otro ejemplo de reversión es, por ejemplo, el de la evolución de los cetáceos, ¿no? Los cetáceos son mamíferos acuáticos. Y sin embargo, en la historia evolutiva de los mamíferos, de los cetáceos, perdón, se pasa por organismos con extremidades aptas para caminar, ¿sí? Y en el caso de los cetáceos, esas adaptaciones y esas extremidades se fueron perdiendo y revirtieron a una forma de extremidad con una función y una estructura más apta para nadar, ¿sí? Hay varios ejemplos de esto, son a veces medio complicados de entender. Bueno, acá hay un ejemplo de 8 seres vivos: anfioxo, lamprea, pez luna, rana, lagartija, oso, chimpancé y humano, y algunas características, ¿sí? Y si está en rosa es ausente, si está en verde presente. ¿Está bien? Además de la letrita. Entonces, yo con estas características podría, para estas especies, para estas 8, podría generar un posible cladograma que explique la evolución de estos taxones, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en base a si tiene o no tiene presencia o ausencia, yo puedo decir, bueno, todos tienen un ancestro en común. Bien. ¿Está bien? Ahora, para separar los anfioxos de la lamprea, el pez luna, la rana y demás, acá tengo que poner una sinapomorfía. ¿Se acuerdan? Y ahí me armaría este grupo, que me lo separaría del anfioxo. Ahora, después, ¿cómo separo esto? A su vez, tengo que poner más sinapomorfías, ¿sí? Entonces, esas sinapomorfías serían estas características que ustedes las van viendo acá, ¿no? Por ejemplo, la presencia de columna vertebral, la presencia de mandíbulas, la presencia de 4 extremidades, la presencia de huevo amniota, la presencia de pelo, ¿sí? Por ejemplo, o glándulas mamarias, y la presencia de un pulgar, el dedo pulgar que se puede oponer, ¿sí? ¿Vieron ese movimiento que nosotros hacemos con la mano de poder llevar el pulgar a la palma? Eso se llama pulgar oponible. Entonces, poniendo estas sinapomorfías, yo puedo construir esta posible historia evolutiva entre estos organismos. ¿Y cómo la leo? Bueno, el humano está mucho más relacionado con el chimpancé, los dos son primates, los dos tienen pulgar oponible, ¿sí? A su vez son mamíferos, amniotas, tetrápodos, vertebrados, ¿está bien? Ahora después, entre ellos,
estas dos especies van a tener más, más parentesco con un oso, que sigue siendo un mamífero, ¿sí? Pero bueno, ya no tiene pulgar oponible, no es un primate, ¿está bien? Pero sigue siendo un mamífero, es un amniota, un tetrápodo, ¿tá? Y así lo puedo seguir leyendo la relación entre estas diferentes taxones, ¿sí? Quedaría un gráfico de este tipo. Y es lo que yo les decía, el largo de esta línea no representa tiempo. No es que esto llevó más tiempo que esto, porque esto es más cortito. No, esto es más cortito porque lo puse más acá y este es más largo porque lo puse más a la izquierda, entonces la rama me quedó más larga. Es un dibujo. ¿Está bien? No está en este dibujo no hay escala de tiempo. Es más, yo podría modificar el dibujo así y es lo mismo. Es el mismo dibujo. ¿Sí? Porque si yo lo leo, ¿por qué es el mismo dibujo? Porque es el mismo cladograma. Porque plantea las mismas relaciones filogenéticas. Fíjense, el chimpancé con el humano, primates. Chimpancé, humano y oso, mamífero. ¿Sí? Y así sigo. Lagartija, chimpancé, humano y oso, amniota. ¿Está bien? Pero bueno, como ubiqué estas especies en diferente posición, en vez de quedarme el cladograma como antes, me quedó este arbolito con otra forma. Pero es lo mismo. ¿Está bien? Y es más, podría estar así. En muchos libros los van a encontrar así. Y es lo mismo también. Si lo leo saco las mismas conclusiones. Chimpancé con humano, primates, ¿sí? Los dos tienen pulgar oponible. Entonces, vamos a repasar eso. Para el chimpancé y el humano, el pulgar oponible es una plesiomorfía. Los dos tienen pulgar oponible. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logré separar al oso de estos dos? Con el pulgar oponible. Bueno, si yo lo tengo en cuenta en función de este, el pulgar oponible es una sinapomorfía que me permitió separar al chimpancé y al humano del oso. ¿Sí? Ahora, si tengo en cuenta estos tres, la presencia de glándulas mamarias sería una plesiomorfía. Los tres tienen glándulas mamarias, son mamíferos. ¿Está bien? Bien. Ven que esto tiene otro aspecto. Pero es lo mismo, porque estos cladogramas, volvemos a lo mismo, son hipótesis evolutivas. Y este y los otros dos se leen igual. ¿Está bien? Dan la misma información leyéndolos. Bien. Como lo que suele pasar con estos cladogramas es que cuando se construyen con las características que uno eligió, podría armar más de un cladograma posible. ¿Sí? Entonces ahí viene un problema, porque si yo los mismos taxones los clasifico, armo un cladograma y me dan más de uno, ¿cuál es el mejor, digamos? Bueno, ahí entra un principio que se llama el principio de parsimonia. ¿Sí? Básicamente, nosotros o se considera como mejor cladograma el que implique la menor cantidad de cambios. El que para ser cierto implique que hayan ocurrido menos cambios posibles. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense, yo tengo estos 7 bichos. Peces sin mandíbulas, una lamprea, por ejemplo, un tiburón, que ya tiene mandíbulas, pero tiene cartílagos, no tiene huesos, un pez óseo, ¿sí? Con una corvina, un delfín, un mamífero, un cetáceo, pero un mamífero, un anfibio, o sea, una rana, un reptil, una tortuga, y un mamífero terrestre como este ciervito. ¿Está bien? Y yo armo este cladograma. ¿Qué pasa?
El delfín y los mamíferos comparten tres características. De hecho, el delfín es un mamífero, pero acá dice mamíferos terrestres. Este sería un mamífero acuático, ¿no? Tanto los delfines como los mamíferos tienen glándulas mamarias, tienen los mismos huesos que forman el oído interno, ¿sí? Porque en el caso de otros animales el oído funciona de otra forma, tiene otra anatomía. En el caso de los mamíferos tenemos ciertos huesos particulares. Y otra característica de los mamíferos, además de las glándulas mamarias, de ahí viene el nombre justamente, es que tenemos pelos. ¿Sí? Más o menos, pero pelos al fin. Bueno, ¿qué pasa? Si yo clasifico esto así, fíjense que para separar los peces óseos de los delfines, ¿sí? Acá tienen que haber surgido en esta rama estas tres cosas. Porque los peces óseos no tienen glándulas mamarias, no tienen huesos en el oído interno y no tienen pelos. Entonces, para haber separado esto en dos, tiene que haber acá originado las glándulas mamarias, los pelos y los huesos del oído. Bueno, puede ser. Podría haber pasado. Ahora, vamos a esta parte del cladograma. De este ancestro en común que dio origen a los reptiles y dio origen a los mamíferos terrestres, yo en los reptiles no tengo ni glándulas mamarias, ni pelos, ni huesos en el oído interno. Entonces, acá tiene que haber vuelto a surgir, independientemente de acá, tiene que haber surgido de nuevo los pelos, las glándulas mamarias y los huesos del oído interno. Entonces, ¿esto es posible que haya ocurrido así? Esto es una hipótesis. ¿Es posible que haya ocurrido así? Puede ser. ¿Pero qué requirió? Requirió de que estas tres características aparecieran en la historia evolutiva dos veces, cada una de forma independiente. ¿Está bien? Bien. Vamos a otro dibujo, otro cladograma. Son las mismas especies, pero ahora la hipótesis lo que plantea es que, a pesar del diferente hábitat, la locomoción, diferencias anatómicas obvias, ¿sí? Cuerpo hidrodinámico del cetáceo y no del ciervo y demás, los mamíferos terrestres y los delfines, lo que me está diciendo este cladograma es que provienen del mismo ancestro en común. Y que entre ellos hay características ancestrales compartidas, es decir, plesiomorfías. ¿Cuáles? ¿Qué comparte un delfín y un mamífero terrestre? Pelo, huesos del oído y glándulas mamarias. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diferencia tiene este cladograma con el otro? Este me está explicando, me está dando una posible evolución o relación filogenética entre estos organismos, pero con menos cambios necesarios. Tiene que haber aparecido una sola vez cada una de estas características. En el otro tenían que aparecer dos veces cada una de forma independiente. ¿Sí? Este cladograma se va a decir que es más parsimonioso, ¿sí? Es más probable que haya ocurrido así, porque siempre lo más probable es lo que haya requerido menos cambios. ¿Está bien? Entonces, entre las dos hipótesis, entre el otro cladograma y este es mejor, porque explica sin necesidad de tantos cambios y explica lo mismo. ¿Está bien? Bien. Recuerdo, hasta ahora lo que estamos haciendo es
utilizar como criterio las relaciones evolutivas, la filogenia, y si hacemos eso de forma correcta, la clasificación que vamos a obtener de los seres vivos va a ser un reflejo de la historia evolutiva. ¿Está bien? Bueno, esta escuela taxonómica, que es la escuela cladista, lo que va a tratar es cuando forme justamente, cuando separe ramas o clados, que esas ramas o clados incluyan a todos los organismos que derivaron de esa rama o clado. A ver, vamos a verlo con este esquema que se va a entender mejor. Acá tengo 6 taxones, ¿sí? Los 6 tienen un ancestro en común. Está acá. ¿Está bien? Estos 2 tienen un ancestro en común, que está acá. Estos 3 tienen un ancestro en común, que está acá. Estos 5 tienen un ancestro en común, que está acá. ¿Sí? Es decir, yo entre estos diferentes taxones puedo ir viendo cuál es el ancestro en común entre uno y otro. Por ejemplo, ¿cuál es el ancestro en común entre 2 y 6? Bueno, me tengo que ir suficientemente atrás, acá. Este es el ancestro en común entre 2 y 6. ¿Está bien? Y entre 4 y 1, bueno, entre 4 y 1 me tengo que ir acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se armen grupos, en este tipo de clasificación, la idea es que los grupos sean monofiléticos. Monofilético significa uno, mono, un origen. Que todos tengan el mismo origen. ¿Sí? Que todos tengan el mismo ancestro en común y estén todos incluidos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora digo, vamos a suponer que estas 6 son especies. ¿Sí? Si yo digo que estas 6 especies las agrupo en un mismo taxón, ese taxón va a ser monofilético. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el ancestro en común de estos 6? Este. ¿Y hay alguno más que no sea estos 6? No, están todos. Entonces, este grupo, que sería el grupo 2, el que incluye a todos, es un grupo monofilético, o un taxón monofilético. ¿Por qué? Porque incluye a todos los organismos y el ancestro en común de ellos. ¿Sí? Pero no es el único grupo monofilético. Por ejemplo, 2 y 3, si yo estos dos los meto en un mismo taxón, también es un grupo monofilético. ¿Por qué? Porque entre 2 y 3 hay un ancestro en común. Bien. ¿Y hay otro que no sea 2 y 3? No, de este. Entonces, este grupo me está incluyendo a 2, en este caso especies, supónganse, que tienen el mismo ancestro en común y no quedó ninguna fuera. Entonces, este grupo también sería monofilético. ¿Está bien? O este, 4 y 5 y 6, tienen este ancestro en común. Si yo tomo este ancestro en común como base y junto 4 y 5 y 6, me va a quedar un grupo monofilético. Porque no hay otro taxón derivado de este que haya quedado afuera. Están todos los que derivaron de este incluidos en el mismo grupo o taxón. Así que también sería monofilético. ¿Sí? Bien, para que vean, para que entiendan mejor lo que es monofilético, vamos a lo que no es monofilético. Por ejemplo, vamos al caso de recién.
Yo agrupo la especie 4 con la 5. ¿Sí? Armo un grupo. ¿Se acuerdan de las cajas? Meter las especies en cajas. Bueno, yo digo 4 y 5 van en una caja. Pero 6 no, 6 va en otra. 4 y 5 van en una caja. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el ancestro en común entre 4 y 5? Este. Si 4 y 5 comparten este ancestro en común, y yo a estos dos los puse en un mismo taxón, ¿por qué dejé afuera 6? Si 6, 5 y 4 comparten este ancestro en común. ¿Se entiende? Esto no es monofilético. Porque si el ancestro en común fuera este, 6 tiene que ir en el mismo grupo que 4 y que 5. Tienen que ir todos los descendientes de este ancestro en común para que sea monofilético. Este grupo era monofilético. Todo. Si yo agarro estos dos y saco este, ya no es más monofilético. Se dice que es parafilético. Algunos descendientes quedaron afuera. ¿Está bien? Bueno, eso para la escuela cladista de taxonomía no puede ocurrir. ¿Sí? Todos los taxones tienen que ser monofiléticos. Después vamos a ver, hay otra escuela que acepta estos casos y ahora después les voy a decir por qué. ¿Por qué acepta que haya ciertos taxones parafiléticos y cuál es el argumento, ¿no?, que tienen? Bien, y otro caso sería este. Yo agarro una caja, especie 3, especie 5 y las junto en un mismo taxón. ¿Está bien? Ya, bueno, está bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el ancestro en común más cercano de este y este? De este es C. Y de este es E. No comparten el ancestro común más reciente. ¿Está bien? No lo comparten. Obvio que si me voy para atrás, todos estos van a compartir un ancestro en común. Sí. De hecho, si nos vamos suficientemente para atrás, vamos a llegar a ese organismo que llamábamos LUCA, ¿no? El ancestro en común de todos los seres vivos. ¿Sí? Pero nosotros estamos tratando de clasificar, de ir separando. Entonces, no puedo armar este grupo entre 3 y 5, porque el ancestro común de 3 más cercano y el ancestro común de 5 son diferentes. ¿Sí? Entonces, este grupo tendría más de un origen, varios orígenes. Ahí le ponemos el nombre poli, ¿sí?, que es varios, justamente, o muchos, polifilético. ¿Se entiende? Bueno, veamos un caso real, con animales otra vez, pero bueno, nos es más familiar y más cercano. Dentro de los animales está la clase reptiles, la clase mamíferos, la clase aves, ¿sí? Si uno ve un cladograma que explique la relación evolutiva entre estas clases, se encuentra con esto, ¿sí? Por ejemplo, tortugas, tuátaras, lagartijas, cocodrilos, caimanes, reptiles voladores extintos, que eran los pterosaurios, dinosaurios, que eran también reptiles extintos, bueno, otros tipos de dinosaurios también extintos. Si uno los mira todos y los va siguiendo, los va siguiendo, los va siguiendo, los va siguiendo, llega a que tienen un ancestro en común, que sería este A. ¿Lo ven? Cualquiera que sigan para atrás va a llegar a A. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo como ancestro común A todos los descendientes de A, de este ancestro en común, incluiría a las aves.
¿Está bien? Entonces, ¿por qué la clase reptiles incluye a todos menos las aves? Si las aves, con todos estos, tienen el mismo antecesor común, que sería este. Entonces, este tipo de clasificación, que se usa mucho, ¿sí?, de separar las aves de los reptiles, en realidad no da una clase monofilética. Los reptiles no sería un taxón monofilético, porque las aves quedaron afuera, ¿sí? Desde el punto de vista monofilético, las aves tendrían que ir adentro de los reptiles. De hecho, hay muchos biólogos que los clasifican así. ¿Está bien? La clase reptiles sería, en este caso, parafilética, porque las aves quedaron afuera. Están todos incluidos, menos las aves. ¿Se entiende? Muchas veces cuando se arman este tipo de cladogramas, se pone a propósito un taxón que sea muy diferente, ¿sí? Es como un control, se usa como un control en la metodología, digamos. En este caso pusieron acá los mamíferos, ¿sí? Ven que si yo voy suficientemente para atrás, en los ancestros, hay un ancestro en común entre tortugas y mamíferos. ¿Está bien? Sí. Pero los mamíferos, en algún momento, nos separamos de los reptiles, ¿sí? Seguimos otra vía evolutiva. Pero bueno, lo que actualmente se llama reptiles debería incluir, para ser monofilético, a las aves, ¿sí? Porque este es el ancestro en común entre todos. Bien, esta escuela que yo nombré hasta ahora, la que más importancia le di, es esta, la sistemática filogenética o escuela cladística, ¿sí?, que justamente clasifica basado en la filogenia. ¿Está bien? Solamente concibe proponer taxones monofiléticos. La forma de relacionarlos visualmente es lo que veníamos llamando cladogramas. ¿Está bien? Para ese tipo de escuela las especies son entidades reales, o sea, existen las especies realmente. Bueno, y acá está el propulsor original de esta escuela, que es Hennig y el año. Esta que está acá, la sistemática evolutiva, es parecida. O sea, es la más parecida a la cladística, pero fíjense las diferencias. Basada pasa a consistente, es decir, le importa la filogenia, a la sistemática evolutiva le importa la filogenia, le importan las relaciones evolutivas, pero aparte le importa esto, la patrística. La patrística es la cantidad de cambio. ¿Se acuerdan que en los cladogramas una línea más larga o más cortita que la otra no implicaba tiempo? Bueno, ni cantidad de cambio, ¿sí? Acá, en esta escuela taxonómica, sí va a estar considerado como algo importante la cantidad de cambio producido, ¿sí? Y eso, ¿a qué va a llevar? A que, por ejemplo, aparezcan taxones parafiléticos, ¿sí? O sea, pueden aparecer taxones parafiléticos y son aceptados en el caso de que hayan tenido mucho cambio. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. La forma de representar es muy parecida a los cladogramas, también va a tener así forma de arbolito, pero ahora en estos árboles filogenéticos, que es así como se llaman, el largo de la rama representa la cantidad de cambio. Entonces ya no da lo mismo una rama más corta o más larga que otra. ¿Está bien?
las especies también son reales. Bueno, y acá están los biólogos que empezaron a proponer esta forma de esta escuela taxonómica. Después hay una tercera escuela taxonómica, que es la fenética, que es totalmente diferente. Es decir, justamente el nombre viene de fenotipo. Lo que hace la escuela fenética es, primero considera que las especies es algo nominal. O sea, nosotros las especies las nombramos de forma diferente, pero en la naturaleza no existen. ¿Sí? Ya hay una cuestión filosófica ahí de por medio. Entonces, si las especies no existen, ¿cómo hago yo para diferenciar diferentes especies unas de otras? Los comparo fenotípicamente. Pongo criterios fenotípicos y los comparo fenotípicamente. ¿Sí? Por ejemplo, plantas las podría comparar por el largo de la hoja, tipo de hoja, si tiene pelos, no tiene pelos, el tipo de fruto. No sé, podría hacer una lista enorme de características fenotípicas de una planta y después yo comparo una planta con otra en base a todos esos criterios. ¿Sí? No hay ninguna propuesta, fíjense que en lo que yo estoy diciendo, no hay ninguna hipótesis evolutiva. ¿Sí? Yo agarro una planta de Malbón, otra planta de otra especie y las comparo por características que tienen. ¿Sí? Pero yo lo que voy a obtener con eso es cuál se parece más a otra. Pero eso no necesariamente implica que evolutivamente estén más cercanas. ¿Está bien? El tipo de diagramas se llama fenogramas. Esta escuela tuvo mucho auge cuando empezó la posibilidad de utilizar computadoras, porque todas estas, imagínense una planilla, por ejemplo, si yo agarro 100 características para comparar plantas, 100, y comparo 10 plantas, tengo una tabla de 100 filas por 10 columnas. ¿Está bien? O sea, tengo 10.000 casilleritos. Esos 10.000 casilleros van a tener un valor, 1, 0, 2, 3, lo que sea. Para manejar toda esa información, justamente esto tuvo un auge con el tema de la computación. Se cargaban esos datos, se corrían programas, y los programas lo que buscaban era por similitud, justamente similitud y diferencias entre diferentes tipos de unidades. ¿Sí? Y las clasificaban por más semejantes o no. Se veía como tenía la buena fama de ser un método repetible, es decir, yo le paso los datos a otra persona con los mismos datos, va a obtener la misma clasificación. ¿Sí? O sea, un método con mucha matemática, muy algorítmico, muy repetible, y eso le daba como un sesgo, no un sesgo, como que era muy objetivo. ¿Sí? En realidad sigue siendo igual de subjetivo que otros, porque la clasificación va a ser producto de los criterios que puse. Esos 100 criterios, ¿quién los eligió? Los eligió el investigador. Si otro investigador elige otros criterios, va a obtener otra clasificación, ¿sí? Con la misma computadora y con el mismo programa. Entonces, digamos, se puede discutir igual si es objetivo o subjetivo, porque los criterios los sigue eligiendo la persona. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tiempo fueron apareciendo criterios que sí tienen una base evolutiva. Porque, por ejemplo, yo lo que puedo comparar son secuencias de ADN. ¿Sí? Cuando apareció la posibilidad de secuenciar ADN y demás, yo a priori esperaría encontrar secuencias parecidas de ADN entre organismos evolutivamente más cercanos. Entonces, digamos, esta escuela, la fenética y todos los algoritmos y metodología que propuso, se siguen usando, sobre todo para comparaciones de secuencias de ácidos nucleicos. ¿Sí? O sea que, digamos, como pasa con todas estas cosas, ¿no? Aparecieron estas tres escuelas con sus diferencias, pero
las tres terminan aportando herramientas útiles, ¿sí? Para la clasificación. Bueno, acá tienen otro cuadro, que este le voy a dejar que lo miren ustedes más detenidamente. Es lo mismo, ¿sí? Están cambiadas de lugar, pero es lo mismo. Y lo que yo quería retomar, volví a poner esta diapositiva por lo siguiente. Esta otra escuela, la sistemática filogenética, yo les decía que acepta que haya taxones parafiléticos si la cantidad de cambio lo amerita. Entonces, vamos a decirlo fácil. Amerita separar las aves de los reptiles, es decir, que este taxón sea parafilético, ¿sí? Los reptiles son una cosa, y las aves sabemos que para que sea monofilética tendría que estar acá adentro, pero a propósito la sacamos. ¿Por qué? Porque la cantidad de cambio evolutivo en las aves, ¿sí? La cantidad de innovaciones evolutivas en las aves son muchas. Entonces, amerita la cantidad de cambio evolutivo separarlo en una clase nueva, que me queda parafilética. Entonces me quedan los reptiles parafiléticos y la clase aves. Está bien, pero con eso se está remarcando el hecho de que las aves, en la evolución de las aves hubo mucho cambio evolutivo. ¿Está bien? Eso creo que es lo que tienen escrito acá, ¿ven? Los sistemáticos evolutivos asignan a las aves a una clase separada porque divergieron notablemente de los reptiles, ¿sí? Mucho cambio evolutivo. Eso es lo que llamamos la patrística. Este es un ejemplo de árbol filogenético, ¿sí? En este caso de primates. ¿Tá? Acá está la especie humana, chimpancé, gorila. Bueno, acá también hay ancestros en común, pero una diferencia es que estos ancestros en común ya pueden corresponder a especies reales, ¿sí? No son ancestros hipotéticos como en los cladogramas. Esto ya puede ser una especie real, ¿está bien? Que haya sido una especie antecesora, por ejemplo esta, ¿no? Procónsul africano, una especie que fue antecesora del actual gibón, orangután, gorila, chimpancé y humano. Y acá la distancia, las líneas, sí tienen un reflejo en el tiempo. Incluso en algunos árboles filogenéticos, como en este, acá directamente pusieron una escala temporal, ¿sí? En millones de años. Entonces, por ejemplo, entre el chimpancé y el humano, tenemos acá un ancestro en común que más o menos podemos pensar que existió hace 6, 7 millones de años. Esto en un cladograma no lo podríamos saber nunca, ¿sí? En un cladograma, para separar chimpancé de humano, pondrían como sinapomorfía en humano, postura bípeda. Y eso me separa el chimpancé del humano, listo. Pero no tengo referencia temporal. Acá sí tengo referencia temporal, ¿sí? Incluso acá se ve, por ejemplo, que los monos del Nuevo Mundo, ¿sí? Por ejemplo, acá monos que tenemos acá en la Argentina, el mono aullador y demás, nosotros tenemos una historia evolutiva en común con esos monos y nos tenemos que remontar, humano y mono aullador, nos tenemos que remontar a más o menos 52, 53 millones de años. ¿Sí? Esa es la distancia evolutiva que nos separa a nosotros de un mono del Nuevo Mundo, ¿sí? Les cuento como dato que los monos del Nuevo Mundo, que se los pone en este taxón, platirrinos, tienen la característica de tener la cola prensil, es decir, se pueden agarrar con la cola, pueden colgar de la cola, ¿sí? Todos estos, si se cuelgan de la cola, si tienen, se pegan un buen golpe. No se pueden colgar de la cola. Esto sí.
Esto es un árbol filogenético, decíamos. Ven que es parecido, pero tienen diferente información uno de otro. Esta es la escuela fenética, no se los voy a repetir porque ya lo conté. ¿Qué pasa en la escuela fenética? Como justamente compara fenotipos, todo lo que sean homoplasias, ¿sí? Y a veces las homologías, trae problemas, porque nosotros teníamos características que eran homólogas, pero fenotípicamente muy diferentes, ¿no? El ala de un ave y la extremidad de un perro, la pata de un perro. ¿Sí? Si yo los comparo fenotípicamente, según la escuela fenética, me las tendería a separar, porque son diferentes en forma, en función. Pero resulta que evolutivamente son homólogas. ¿Está bien? Ven cómo la escuela fenética va a producir un tipo de clasificación que no tiene nada que ver con o puede no tener nada que ver, no le importa en realidad, con la historia evolutiva. Y con las homoplasias va a pasar lo contrario. Es decir, va a tender a juntar organismos que tengan homoplasias, como por ejemplo ese cactus y la euforbacia que yo les mostré, ¿sí? Uno las mira y las ve muy parecidas, entonces por fenotipo tendería a juntar especies que evolutivamente no están tan cercanas. ¿Está bien? Bien. Miren, en esta diapositiva lo que tenemos es toda la diversidad de seres vivos, ¿no? Con la mayor diversidad, digamos, de grupos. No están todos, pero bueno. A lo que voy es esto, fíjense. Acá estarían en violeta y en amarillo, estarían lo que nosotros en el sistema de 5 reinos poníamos en el reino Monera. ¿Sí? Todo lo que está en violeta y en amarillo. Acá estaría todo el reino animal, todos los animales. Acá estaría todo el reino fungi. Acá estaría todo el reino planta. Nos queda el reino protista. El reino protista estaría este tipo de organismos, algas verdes, algas rojas, rizarias y bueno, y estos dos. Bien, ahora, si nosotros analizamos este sistema de los 5 reinos en este cladograma y vemos la explicación filogenética de cómo están relacionados, ahí aparecen algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, está bien, los animales vienen de un tronco único, de una rama única, ¿sí? Serían monofiléticos. Los hongos también, las plantas también. Ahora, ¿qué pasa con estos organismos, estos, las algas y estos? Que en el sistema de los 5 reinos están todos en el reino protista. Pero ¿qué pasa? Ese taxón, ¿sí? No tendría, no sería monofilético, no estaría incluyendo a todos los descendientes a partir de un ancestro en común, ¿sí? Eso en cuanto a los eucariontes. Si nos vamos a los procariontes del reino Monera, lo que propone este cladograma es que hay un grupo de procariontes que tiene un origen, que sería estos que están acá en violeta, un origen, y hay otro grupo de procariontes que tiene otro origen. ¿Sí? Es más, este grupo de procariontes tiene un ancestro en común más cercano con los eucariontes que con estos. Bien, entonces, ¿ven la diferencia de clasificar, en este caso en los 5 reinos, ahora cuando esa clasificación la veo desde el punto de vista evolutivo? ¿Sí? Este investigador, Carl Woese, justamente por mitad de los 70, fines de los 70, lo que hizo fue, gracias a tecnologías que empezaron a estar disponibles para ese momento, lo que hizo fue comparar en
el ARN ribosomal, o sea, el ARN que forma parte de los ribosomas, de diferentes procariontes. ¿Sí? Agarró toda esta diversidad, en violeta y en amarillo, incluida en el reino Monera, agarró toda esa diversidad y los comparó en base al ARN ribosomal. Y usando esta nueva característica, lo que se dio cuenta es que en realidad hay dos tipos de procariotas bien diferentes. ¿Sí? De ahí que él propuso y argumentó la necesidad de crear una categoría taxonómica superior a reino. ¿Está bien? Que es el dominio. ¿Sí? Justamente él lo que propuso fue separar a los procariontes en dos dominios. El dominio bacteria y el dominio arquea. ¿Está bien? De esto vamos a ver más en biología. Vamos a ver otros datos también en biología celular, ¿sí? Sobre diferencias entre bacterias y arqueas. ¿Por qué lo del ARN ribosomal? Si uno quiere encontrar diferencias entre organismos que evolutivamente se separaron hace mucho, ¿está bien? En el tiempo, tiene que buscarlas, esas diferencias, en estructuras que tengan una tasa de cambio evolutiva muy baja. ¿Sí? Y ese es un buen ejemplo de eso, es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, que acuérdense, participa en el proceso de síntesis de proteínas, son ARNs que tienen una tasa de cambio muy baja en el tiempo. ¿Sí? Pero claro, en miles de millones de años, por más tasa baja que sea, los cambios se van a ir acumulando. ¿Sí? Eso siempre pasa así. Para ver relaciones filogenéticas más viejas, hay que comparar, por ejemplo, secuencias de ADN, o en este caso de ARN, lo que se dice más conservadas. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto sería lo que nosotros en el sistema de 5 reinos lo ponemos todo en el reino Monera. ¿Sí? Y estos que están en verde serían lo que ponemos como el reino protista. Fíjense cómo ahora, visto de una mirada evolutiva, ya vemos que no se cumple esto de que todos sean monofiléticos, todos los reinos. ¿Sí? Vamos a otro esquema parecido. ¿Sí? Esto es del Campbell. Bueno, tenemos un poquito más simple. En el dominio bacteria, ¿sí? Sería lo que en la otra estaba en violeta. Dominio arquea, ¿sí? Esto que está en amarillo. ¿Sí? Y dominio eucaria, acá todos los eucariontes juntos. Entonces, si yo veo este esquema, yo veo que los eucariontes tienen un origen monofilético. ¿Sí? Ahora, si tomo todo esto como procariontes, ¿cuál es el antecesor común de todos estos? Y me tengo que ir hasta acá. Bien, ahora, si este es el ancestro en común de estos dos grupos, ¿por qué dejé este afuera? ¿Se entiende? Por eso Bush lo que propone es 3 dominios: bacteria, arquea y eucariota. ¿Está bien? Eso sería lo que nosotros juntamos todo en el reino Monera. ¿Sí? Esto sería un reino, y acá en eucariontes estarían los otros 4 reinos. 3 de ellos monofiléticos: planta, hongos y animal, y protistas, que no es monofilético. Otro esquema, ¿sí? Les puse a propósito diferentes tipos de árboles filogenéticos o de cladogramas para que lo vean. Lo que pasa que depende del libro que saco, de lo que lo saco, pues ya está en inglés, como en este caso. Pero a ver, fíjense, este sería el ancestro común
de todos, ¿sí? Acá empiezan la historia evolutiva a dar los diferentes tipos de grupos. Tendríamos, se ve lo mismo que en los anteriores. En esta rama, todas las eubacterias, todas las bacterias, ¿sí? Después, otra rama que se separa en lo que dio origen a las arqueas, que siguen siendo procariontes, y después todos los eucariontes. Y ahí dentro de los eucariontes tenemos plantas, hongos y animales. Y otros grupos, ¿sí? Algas, parásitos, protozoos, hongos mucilaginosos, bueno, otros diferentes tipos de organismos que entrarían en este reino, suerte de bolsa para guardar lo que no pusimos en otros lados, que sería el reino protista, ¿sí? Entonces todo esto sería el reino Monera, y acá quedarían los 4 reinos eucariotas. Bueno, estos en particular los hongos. Nosotros vamos a ver cierta diversidad de los hongos, sobre todo nos van a interesar estos dos, ¿sí? Los ascomicetes y los basidiomycetes. Los basidiomycetes son los típicos honguitos de sombrero, que son los que más conocemos. Los ascomicetes son unos hongos que le dicen hongos en polvera, porque si uno les pega, largan como todo un polvillo, ¿sí? Y acá están los mohos y otros tipos de hongos. Acá hay unas líneas punteadas. Estas líneas punteadas, ¿qué significa? Que la explicación evolutiva o filogenética no es del todo completa, digamos, ¿sí? Es como que acá hay dudas, significarían estas líneas punteadas. Pero, a pesar de eso, todos estos hongos tienen todos el mismo ancestro en común. Entonces, el reino hongo es un reino monofilético. Y esto es para las plantas, ¿sí? Lo que actualmente está incluido en todo el reino plantas, ¿sí? Las más conocidas para nosotros, que son las angiospermas, plantas con flor, las gimnospermas, los pinos y todo eso, los helechos, decíamos, los musgos, y bueno, y hay otras plantitas que las veremos algunas características, más a modo de curiosidad. Lo importante es que también hay duda en algunas líneas evolutivas de esta, pero todas estas plantas tienen el mismo ancestro en común, que tiene que ver con un alga, ¿sí? Un alga verde. Entonces, el reino plantas también es monofilético. Bueno, y para terminar, les puse un cladograma, que en parte ya lo vimos, es el que explicaba clasificación de ciertos animales. Bueno, lo vimos antes. Pero lo puse para responder una vieja pregunta que se hace en forma de broma y uno a veces no sabe qué contestar. Bueno, biológicamente tiene respuesta, que es ¿qué vino primero, si el huevo o la gallina? ¿Sí? Bueno, primero vino el huevo. ¿Está bien? Porque el huevo que nosotros llamamos huevo de gallina, es el huevo amniota, ¿sí? Y la característica de ser amniota es justamente una sinapomorfía que permite separar de todos los tetrápodos a los mamíferos, los quelonios, las serpientes en este caso, aves, cocodrilos. Todos estos organismos tienen esta característica derivada, ¿sí? Esta sinapomorfía, que es el huevo amniota. Así que primero hubo organismos que pusieron este tipo de huevos, y después, evolutivamente, aparecieron las aves
y las gallinas, ¿sí? Así que está claro que el huevo es primero que la gallina.